Primer testimonio. Era una tarde demasiado calurosa de un día de verano del año 2019. En ese tiempo yo trabajaba manejando un carro para Uber. Ya había casi un año que me la pasaba manejando por Irapuato y lugares cercanos. Durante esos meses pensé que ya había visto de todo. Había visto gente que regresaba de fiestas muy tarde en la noche, también a personas que viajaban por trabajo y que se veían muy cansadas, como si llevaran muchos problemas encima. De vez en cuando también me tocaba llevar a algunas personas que daban miedo. Eran casi las 12 de la noche y yo acababa de dejar a un cliente en su casa. Ese cliente había tomado mucho alcohol en algún lugar del centro de la ciudad. Aunque ya era muy tarde, decidí que iba a hacer unos viajes más antes de terminar mi trabajo por ese día. Esa tarde había tenido menos trabajo de lo normal y necesitaba asegurarme de ganar suficiente dinero para poder pagar mis cuentas al final del mes. De pronto, mi teléfono sonó. Era una nueva solicitud de viaje. Sin perder tiempo, acepté el viaje, porque quería ganar un poco más de dinero ese día. Las calles estaban completamente oscuras esa noche, y solo los faros de mi coche hacían que pudiera ver algo en el camino mientras seguía lo que me decía el GPS. Luego de un rato, el GPS me avisó que ya había llegado a donde tenía que recoger a mi próximo pasajero. El lugar no se veía nada agradable. Era un almacén que parecía que nadie había usado en muchos años, ubicado en una parte de la ciudad donde no había nada más. Las ventanas del edificio estaban todas quebradas y las paredes llenas de dibujos y palabras hechas con spray. Paré el carro justo enfrente del almacén y me puse a revisar mi teléfono para ver los detalles del viaje otra vez. Recuerdo muy bien el nombre del pasajero. Se llamaba José García. El lugar a donde tenía que llevar a José estaba casi a 2 horas de donde estábamos. Eso, junto con lo solitario y feo del lugar donde lo tenía que recoger, me hizo sentir un poco de miedo. Tomé una respiración profunda intentando calmarme y me quedé esperando a que José apareciera. Me pareció muy raro que alguien pidiera un Uber para un viaje tan largo, y más desde ese lugar que se veía tan tenebroso. Aunque me extrañó, pensé que quizá este pasajero venía de alguna fiesta y tenía que regresar a su casa, que estaba muy lejos de ahí. Para estar seguro, decidí enviar un mensaje rápido por mi teléfono para confirmar que la dirección era la correcta. Así que ahí me quedé sentado en mi auto, esperando. Los minutos pasaban muy lento. Estaba ahí sentado, con el motor del auto todavía prendido, y cada segundo parecía más largo que el anterior. El ruido del motor era lo único que se escuchaba en el silencio de la noche. Empezaba a pensar en cancelar el viaje. Ya casi lo hacía para volver a partes de la ciudad donde había más gente, más luz y menos peligro. Pero justo en ese momento vi una figura que se acercaba desde lejos. Desde la distancia noté que la figura, que pensé que era mi pasajero, era alta y delgada. Traía puesto un abrigo largo y oscuro, que no tenía sentido para una noche de verano tan caliente como esa. Cuando se fue acercando, vi algo aún más raro en cómo se veía. Su piel era muy pálida, casi de un color no natural, y aunque era de noche, traía puestas unas gafas de sol muy oscuras que le cubrían los ojos. Finalmente, el hombre llegó hasta el auto y abrió la puerta de atrás sin decir nada. Sus movimientos eran muy lentos, como si tuviera que pensar mucho antes de hacer cada cosa. Casi parecía que no era una persona, sino más bien una máquina. Como siempre, le di la bienvenida con un tono amable, esperando que él dijera algo, o aunque fuera, hiciera un gesto, pero no hubo ninguna respuesta. Se sentó ahí en silencio y ni siquiera cerró la puerta del auto, algo que tuve que hacer yo antes de empezar a manejar. No es muy común tener pasajeros que no digan nada y que actúen de manera tan extraña. A pesar de eso, arranqué el carro y comenzamos a movernos. Mientras manejaba, traté varias veces de hablar, de decir algo sobre el clima o sobre lo oscura que estaba la noche, pero él no respondía. No había ningún sonido aparte del motor del auto y del aire que golpeaba las ventanas mientras íbamos entrando más en la oscuridad de la carretera.
Pensé que quizá el pasajero estaba muy cansado o tal vez estaba de mal humor. Decidí que lo mejor era darle su espacio y me concentré solamente en manejar hacia donde me había dicho que íbamos. El viaje siguió sin que se escuchara casi nada, solo el ruido de las llantas mientras rodaban por el asfalto. De vez en cuando miraba a mi pasajero por el espejo retrovisor. Cada vez que lo hacía, sentía un escalofrío que me recorría la espalda. Su cara no mostraba ninguna emoción y seguía con esas gafas de sol puestas que nunca se quitaba. No podía ver sus ojos, pero algo de cómo se sentaba y cómo llenaba el espacio del auto se sentía pesado, como si cargara con algo más que no podía ver. Durante el viaje traté de hablar con él varias veces. Le pregunté cómo había estado su noche y a dónde iba exactamente, pero nunca me respondió. Su silencio era perturbador, aunque no completamente raro. En todos estos años manejando, me había topado con muchos pasajeros que preferían el silencio durante el trayecto. Así que me convencí de que lo mejor era enfocarme en manejar y simplemente terminar el viaje. Conforme nos alejábamos más del centro de la ciudad, las calles se volvían más oscuras y el ambiente alrededor se sentía más sombrío. No podía dejar de pensar que algo estaba profundamente mal. No era solo el silencio de mi pasajero lo que me hacía sentir incómodo. Era como si él trajera consigo una sensación de maldad que empezaba a llenar el coche. Mi corazón latía más rápido cada vez que pensaba en eso, y sin querer volví a mirar hacia atrás por el espejo retrovisor. Esta vez cuando miré por el espejo, me di cuenta de que él me estaba observando fijamente. Aunque sus ojos estaban cubiertos por las gafas oscuras, podía ver el reflejo del tenue brillo de las luces del interior del auto en sus lentes. Esa imagen me puso aún más nervioso. Traté de ocultar cómo me sentía, ajusté el espejo un poco y seguí manejando, intentando ignorar la sensación de que alguien me vigilaba todo el tiempo. Conforme seguía el camino, el ambiente dentro del auto se sentía más y más tenso. Hacía un esfuerzo grande por concentrarme en la carretera, pero era difícil no pensar en ese pasajero tan raro. Aún así, sabía que mi trabajo era llevarlo hasta donde me había pedido, así que seguí manejando, tratando de no dejarme dominar por el miedo mientras avanzaba por esa carretera oscura y solitaria. De repente, me invadió una sensación muy extraña, y, sin poderme contener, le pregunté si todo estaba bien, con una voz que me temblaba un poco. Al principio, el pasajero no dijo nada. En lugar de responder, empezó a inclinarse lentamente hacia adelante. Se fue acercando más y más a la parte de atrás de mi asiento. Sentí cómo el aire dentro del auto se ponía más frío, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Noté cómo mi propio aliento se empañaba en el aire frío del auto, una señal clara de que la temperatura dentro había caído de manera repentina. Un miedo intenso comenzó a llenar mi pecho. Me encontraba atrapado en un dilema sobre qué hacer. Sabía que no podía simplemente parar el auto en medio de la nada, especialmente con un pasajero tan extraño como el que tenía en ese momento. Para complicar las cosas, mi celular no tenía señal, así que no podía pedir ayuda. Con la mirada clavada en la carretera, me agarré del volante con más fuerza de lo normal, tanto que mis nudillos se pusieron blancos. Los minutos pasaban extremadamente lentos, cada segundo parecía una eternidad, mientras el pasajero continuaba acercándose a mí de manera silenciosa y amenazante. La tensión se volvía cada vez más difícil de soportar, y finalmente llegué a mi límite. No pude contenerme más y estallé en preguntas, gritándole que era lo que quería. Fue entonces cuando el pasajero finalmente habló. Su voz me hizo estremecer. Era fría, carecía completamente de cualquier emoción humana. Solo dijo: "Yo soy yo". Le exigí al pasajero que me explicara qué quería exactamente, que me dijera por qué había decidido subirse a mi auto esa noche. Sin embargo, en lugar de darme una respuesta clara y directa, solo repitió de manera enigmática: "Tú eres tú". No entendía nada de lo que estaba ocurriendo,
pero el miedo que me invadía era suficiente para mantenerme apretando el acelerador, sin saber qué destino me esperaba al final de aquel viaje inquietante. Los minutos pasaban lento, tan lento que cada uno parecía una hora entera mientras seguía manejando más y más profundo en la oscuridad de la noche. A mi alrededor, el paisaje había cambiado por completo. Las luces constantes y brillantes de la ciudad habían sido reemplazadas por una oscuridad casi total que solo se encuentra en el campo, donde no hay casi nada de luz. Hacía tiempo que había dejado de mirar por el espejo retrovisor, pero aún así podía sentir sus ojos clavados en mi espalda. No necesitaba verlo para saber que estaba ahí, mirándome fijamente. Podía escuchar su respiración, que se hacía más pesada con cada kilómetro que recorríamos, como si de alguna manera estuviera absorbiendo el miedo que yo sentía. Quería encontrar alguna manera de salir de la situación en la que me encontraba, pero no me atrevía a parar el auto. Estaba completamente solo en medio de la nada, y las cosas sin sentido que el pasajero había murmurado antes me hacían pensar que cualquier movimiento brusco o intento de huir podría hacer que este hombre, que claramente no era nada normal, me hiciera algo malo. El camino se volvió aún más solitario y abandonado. La única luz presente era la de los faros de mi auto, que iluminaban una ruta flanqueada por un entorno boscoso. Los árboles parecían cada vez más densos y cerrados sobre el camino. De vez en cuando, algunos letreros aparecían a los lados de la carretera, iluminados fugazmente por los faros de mi auto. Fue en uno de esos momentos de relativo silencio cuando el pasajero decidió romper su silencio nuevamente. Su voz baja y con un tono amenazante dijo: «Yo soy tú». No lograba entender qué quería decir con esas palabras, pero cada vez que hablaba, el miedo aumentaba dentro de mí. Lo único en lo que podía pensar era en la posibilidad de que este hombre en cualquier momento pudiera hacerme algo malo. Me sentía cada vez más nervioso y temeroso. Con un movimiento tembloroso, miré hacia mi teléfono que estaba colocado en el soporte del tablero. La pantalla mostraba claramente que no había señal, pero aún así, impulsado por el pánico, decidí intentar hacer una llamada. Marcando el número de emergencias, activé el altavoz con la esperanza de que de alguna manera la llamada lograra conectarse a pesar de la falta de señal. El teléfono sonó una vez, luego una segunda vez, y para mi sorpresa, alguien al otro lado respondió cuál era mi emergencia. Justo en ese instante, el pasajero hizo un movimiento brusco. No fue para atacarme, sino para agarrar mis manos y alejarlas del volante. Esto causó que el auto comenzara a desviarse de manera peligrosa por la estrecha carretera, mientras yo luchaba por recuperar el control del vehículo. Luché con todas mis fuerzas para recuperar el control del volante, pero el tipo era increíblemente fuerte. Por más que intentaba moverlo, era como si estuviera forcejeando con una pared de concreto. Simplemente no se movía ni un centímetro. Mientras tanto, el auto empezó a zigzaguear por la carretera de una manera peligrosa. El pasajero, con una carcajada que sonaba casi inhumana, repetía una y otra vez con un tono de voz extraño y distorsionado: «Tú eres yo». Sus risas y esas palabras repetitivas hacían la situación aún más escalofriante. De pronto vi el brillo de unos faros que venían de frente. Otro auto se acercaba rápidamente en dirección contraria. En ese momento me di cuenta de que tenía que actuar rápido, o este hombre podría hacer algo como girar el volante y causar un choque frontal. Con la desesperación, presioné el freno con todas mis fuerzas. El auto giró bruscamente derrapando de lado. Salimos disparados fuera del camino, dado que el terreno al lado de la carretera era irregular y lleno de baches. El auto comenzó a volcarse. Fue tan repentino y violento que perdí la cuenta de cuántas veces giramos. Creo que dimos al menos 2 vueltas completas antes de que finalmente el coche se detuviera, quedando boca abajo. Este sujeto, a pesar de todo lo que estaba pasando, no dejaba de reírse. En ese momento me di cuenta de que algo no cuadraba. Él no llevaba puesto el cinturón de seguridad.
pero seguía colgado de cabeza en el asiento como si nada. Eso no tenía sentido. El auto había dado varias vueltas. Debería haber sido lanzado o al menos desplazado de su asiento si no estaba asegurado con el cinturón. Me convencí de que lo que estaba sentado ahí no podía ser humano. Con rapidez me solté el cinturón de seguridad, abrí la puerta del auto y salí corriendo sin atreverme a mirar atrás. Mientras corría hacia la carretera, noté que el otro vehículo que había visto acercarse había parado después de ver cómo mi auto se salía del camino y volcaba. Del auto bajó una pareja que me observaba con una expresión de preocupación en sus rostros. Sin perder tiempo, empecé a contarles lo que había ocurrido, hablando rápido y casi sin poder respirar, mientras les suplicaba que me ayudaran. Ellos no dudaron ni un momento y enseguida llamaron a la policía. Mientras esperábamos a que llegaran las autoridades, la pareja intentó calmarme. Me aseguraron que ya estaba a salvo, que no tenía que preocuparme más. Sin embargo, no podía dejar de temblar, no solo por los golpes o los pedazos de cristal que tenía incrustados en el brazo izquierdo y en la cara, sino también porque la risa de aquel ser, lo que fuera que estuviera en mi auto, me perseguía en la mente. Cuando la policía llegó, fueron inmediatamente a buscar al pasajero, pero al inspeccionar mi auto no encontraron a nadie dentro. En ese momento revisé mis bolsillos para sacar mi celular, pero entonces recordé que debía haber quedado destrozado en el accidente dentro del auto. Desesperado, le pedí a la pareja que me había ayudado que me prestaran su teléfono. Sabía el número para contactar a Uber en casos de emergencia. Llamé inmediatamente para informar del accidente y pedir información sobre el último pasajero que había llevado. Cuando la información llegó al WhatsApp del celular que me habían prestado, lo que vi me dejó muy confundido. Era la información de un pasajero, pero no del que había estado en el auto conmigo cuando ocurrió el accidente. Volví a llamar a Uber para aclarar la situación, pero me insistieron que la información que me habían enviado correspondía al último pasajero registrado con mi número de conductor. Esto no tenía sentido. Sabía que había alguien más en mi auto, alguien que no figuraba en sus registros. Mientras trataba de entender qué estaba pasando, llegó la ambulancia. Los paramédicos rápidamente se acercaron a mí y comenzaron a revisarme. Agradecí a la pareja que me había ayudado y les devolví su celular antes de dirigirme hacia la ambulancia. Aunque no tenía heridas graves, los pedazos de vidrio que tenía incrustados en mi brazo izquierdo y en la cara necesitaban ser extraídos, así que era necesario ir al hospital. Hasta el día de hoy sigo sin entender exactamente qué sucedió aquella noche. No sé quién era ese pasajero ni por qué no apareció en los registros de Uber. La situación sigue siendo un misterio que no he podido resolver. Segundo testimonio. Llevo años manejando como conductor de Uber y honestamente he visto casi de todo, desde pasajeros que suben al auto completamente borrachos y que hacen mucho ruido, hasta personas que simplemente quieren platicar un rato. Pensaba que ya estaba acostumbrado a todo tipo de situaciones y que nada podía realmente sorprenderme. Sin embargo, lo que me ocurrió una noche en Nuevo Laredo fue completamente distinto a cualquier cosa que había experimentado antes, algo verdaderamente desconcertante. Era un viernes por la tarde cuando ocurrió. Justo había dejado a un pasajero que olía demasiado mal. El olor había sido casi insoportable durante el viaje, y después de dejarlo sentí la necesidad urgente de tomar un descanso para tomar un poco de aire. Decidí estacionarme en un callejón poco iluminado cerca de El Padrino, un restaurante muy conocido en la zona por sus hamburguesas y porque está abierto las 24 horas. Era un lugar donde solía parar a veces, un punto familiar que me daba cierta tranquilidad. Recosté mi asiento un poco para estar más cómodo y saqué mi teléfono para revisar la aplicación de Uber, esperando ver si había alguna solicitud nueva de viaje. No tardó mucho en aparecer una notificación en la pantalla. Sin darle muchas vueltas, acepté el viaje.
Las indicaciones en la aplicación me guiaron a unas cuantas cuadras de donde me encontraba, así que arranqué el coche y seguí la ruta hacia el próximo destino. Cuando llegué al punto que me marcaba el GPS, noté a un hombre joven que calculé tendría unos 20 años. Se le veía nervioso, estaba constantemente mirando hacia atrás, como si esperara que alguien lo estuviera siguiendo o acechando. Vestía una sudadera con capucha que parecía haber visto mejores días, bastante gastada, y su rostro estaba parcialmente oculto bajo la sombra que tenía, dándole un aspecto misterioso y un tanto perturbador. Me acerqué con el auto y bajé la ventana para hablarle. Le pregunté si era Juan. No estaba seguro de qué esperar de este encuentro. La evidente inquietud del joven empezaba a contagiarme de nerviosismo. Él parecía vacilar por un momento, pero finalmente asintió con la cabeza y se subió al asiento trasero. Pude notar claramente que estaba realmente alterado, pues sus manos temblaban mientras intentaba abrocharse el cinturón de seguridad. Para intentar disminuir la tensión, decidí iniciar una conversación. Le pregunté a dónde se dirigía, haciendo un esfuerzo por sonar lo más amigable y tranquilo posible. «Solo conduce, ahí te dice la aplicación», fue la respuesta de Juan con una voz nerviosa. Claramente algo lo perturbaba, pero decidí que no era prudente presionarlo con más preguntas. Así que simplemente arranqué el auto de la acera y empecé a seguir la ruta que la aplicación marcaba. El ambiente dentro del auto se sentía tenso. El silencio solo se rompía de vez en cuando por la respiración profunda y agitada de Juan, quien no dejaba de lanzar miradas ansiosas a través de la ventana, como buscando algo o a alguien en la calle. La tensión aumentaba a cada minuto y no pude mantener el silencio. Expresé mi preocupación por el estado de Juan, quien, con un suspiro profundo, parecía liberarse de la carga de su angustia. De forma abrupta, confesó que algo lo perseguía. A través del espejo retrovisor intentaba comprender la expresión de Juan, oculta parcialmente bajo su capucha. La confusión y la preocupación se apoderaban de mí ante su revelación. Juan, luchando por encontrar las palabras adecuadas, explicó con dificultad que no se trataba de algo humano y que lo había seguido desde su apartamento. Sus palabras me llenaron de un miedo inesperado durante un simple viaje. Movido por una mezcla de temor e intriga, indagué más sobre lo que lo perseguía. Juan, con pánico, admitió que no podría creerle si lo explicara. Su voz y manos temblaban. A pesar del creciente miedo, mi curiosidad de conductor, acostumbrado a escuchar todo tipo de relatos, me impulsó a indagar más. Él vaciló un momento sobre si debía compartir su secreto o no. Finalmente me dijo que era una especie de criatura, que no era de este mundo. Podía cambiar de forma, y no sabía por qué lo perseguía. No podía quedarse en un lugar por mucho tiempo. Mientras él relataba su historia, mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando darle sentido a sus palabras. Una criatura capaz de cambiar de forma y que lo perseguía incansablemente sonaba a algo sacado de una película de ciencia ficción o terror, más que de la realidad. Me pregunté si no estaría bajo el efecto de alguna sustancia. No parecía violento, más bien del tipo que podría haber consumido algo alucinógeno, que te hace ver cosas que no están allí. Aunque parte de mí pensaba que todo era producto de su imaginación, decidí seguir el juego y simplemente seguir manejando. De repente, Juan se tensó aún más. «Está aquí», susurró con una voz tan baja que casi no pude oírlo. Rápidamente miré por el espejo retrovisor y solo vi la carretera detrás de nosotros. Se lo señalé, intentando calmarlo y esperando que se tranquilizara. Sin embargo, la respiración de Juan se hizo más rápida y empezó a señalar temblorosamente hacia la esquina de la cuadra de una de las cuadras de adelante. Seguí la mirada de Juan y efectivamente, allí a lo lejos, una figura oscura se desplazaba hacia nosotros a una velocidad sorprendente, casi antinatural. Era espeluznante cómo se movía. No parecía tener un andar normal, más bien flotaba sobre el pavimento. Su forma se contorsionaba y cambiaba constantemente, como si estuviera compuesta de humo o sombras.
algo que no lograba definir con claridad. Nunca en mi vida había presenciado algo tan inquietante y fuera de lo común. Sin detenerme a pensar más, pisé el acelerador a fondo, empujando mi auto hasta el límite de su capacidad. La criatura nos ganaba terreno rápidamente, acercándose más y más con cada segundo que pasaba. Juan se agarraba de los asientos con mucha fuerza y me gritaba que fuera más rápido. Le grité que lo estaba intentando, mientras mi corazón latía con fuerza contra mi pecho. Aceleré aún más, intentando alejarnos de aquella entidad terrorífica. Aunque sabía que debería mantener mi atención en el camino, no pude evitar lanzar miradas furtivas al espejo retrovisor de vez en cuando. La criatura se encontraba ahora a solo unos pocos metros de distancia detrás de nosotros, y su forma se hacía cada vez más clara. Era una monstruosidad, una especie de mezcla grotesca de extremidades torcidas, y su piel tenía un tono grisáceo y enfermizo. No se podía decir que tuviera un rostro definido. En lugar de eso, solo mostraba unas fauces enormes y abiertas, repletas de filas de dientes afilados como cuchillas. En un intento desesperado por escapar, tomé un desvío hacia una calle menos transitada y pasamos por debajo de un puente. Fue entonces cuando de repente la criatura dejó de seguirnos. Desapareció tan abruptamente como había aparecido. Sin embargo, mientras todavía conducía a alta velocidad, tratando de alejarnos lo más posible del último lugar donde vimos esa abominación, una camioneta negra me echó las luces altas. Cualquiera que sea de Nuevo Laredo sabrá que eso generalmente no es una buena señal, así que no tuve más opción que detenerme. La camioneta se paró justo delante de mi auto y de ella bajaron varios hombres armados. Nos ordenaron que saliéramos del vehículo y apuntándonos con sus armas me preguntaron por qué íbamos a esa velocidad. Con las manos en alto les expliqué que estaba tratando de llevar a Juan al hospital porque él había tenido un mal viaje, que estaba alucinando intensamente. El hombre me miró con mucha duda. Insistí en que le preguntara a Juan sobre lo que nos había estado persiguiendo, asegurándole que se daría cuenta de que Juan estaba bajo la influencia de algo. El hombre armado se dirigió a Juan y le preguntó qué estaba pasando. Juan, aún afectado por el terror, le contó la verdad sobre la criatura incomprensible que nos había perseguido. Aunque yo sabía que era cierto, porque lo había visto con mis propios ojos, comprendía que sonaba descabellado y que era poco probable que nos creyeran. El tipo armado volvió su atención hacia mí, preguntándome qué sustancia había consumido Juan. Le respondí que no sabía exactamente qué se había metido, que cuando llegué a recogerlo ya estaba en ese estado y que por eso quería llevarlo al hospital. Afortunadamente, el hombre armado creyó todas las explicaciones que le di y finalmente nos dejaron ir, pero no sin antes advertirme que moderara la velocidad. Le di las gracias aliviado, regresé al auto donde Juan me esperaba, igual de nervioso, y nos pusimos en marcha nuevamente. Durante todo el trayecto hacia el hospital, tanto Juan como yo permanecimos extremadamente alerta, vigilando por si la criatura que nos había perseguido decidiera aparecer nuevamente. Sin embargo, el resto del viaje transcurrió sin incidentes. No hubo más señales del monstruo. Al llegar al hospital, ayudé a Juan a bajarse del auto y aseguré que entrara a urgencias. Después de ver que estaba en manos de los médicos, me alejé del lugar. Reflexionando mientras me alejaba, no cabía duda de que este había sido el viaje más extraño y aterrador que había experimentado jamás como conductor de Uber. Relatos escritos y adaptados, Ramiro Contreras.